Hangaro Areca es auspiciado por Aguas Baitea, No Más Plástico Rapa Nui, Deirey Confecciones y Cotea Jiva, creaciones hechas con amor, Rau Ojo Beauty, Tu estilo en Rapa Nui, presentan Hangaro Areca, Hangaro Areca, Hangaro Areca, Tato Buka Orine, Hangaro Areca, Tato Buka Orine. y Orana Corúa y Temajana Apinei o Hangaro Areca. Bienvenidos nuevamente al programa Hangaro Areca, como todos los días viernes en nuestro canal Mata Ote Rapa Nui. Mahani Pejekoe, Riva Cami Acoe. Diva Takua. Oye Cami, hoy tenemos unos invitados de imprevisto que salieron a último minuto. Va a estar con nosotros Francisco Jaoa, gerente general de la Corporación de Arte y Cultura. Y queremos aprovechar de presentar un invitado sorpresa que vamos a tener por ahí para que no se vaya de nuestra sintonía y vea atentamente a la entrevista que vamos a tener a continuación. Vamos a estar también con el Cajimene Coel, Hiroto Ituhare, que nos va a cantar. Nati Teao nos va a cantar la canción Sin Miedos. Y también vamos a estar con el Kamataki Tepuka con Ludovic. Y nos va a contar sobre el libro Ica. Sí, y ahora los queremos dejar con el momento corpo de la semana, porque Toki Rapa Nui sigue haciendo clases con la ayuda de la Corporación de Arte y Cultura Rapa Nui. Vamos con Valeria Prado y las clases de piano. Se vienen buenas. ¿Viste que es más fácil con la muñeca un poquito más arriba? Hola, mi nombre es Valeria Prado y yo soy profesora de piano. Trabajo para Toki a través de Proempleo. Y bueno, yo estoy feliz con el Proempleo porque a través de esto hemos podido mantener las clases. Porque claro, primero paramos como un mes, casi 2 meses que estuvimos sin nada. Y la mayoría de los niños que yo tengo en Toki son niños que llevan bastante tiempo. Hay 1 o 2 que son iniciales, pero la mayoría llevan bastante tiempo. Y para ellos parar 2 meses o más en la práctica de un instrumento es súper... O sea, te tira para atrás un montón, como que te hace un poco olvidar y perder la práctica. Entonces lo más valioso que yo veo del Proempleo y de poder seguir con las clases es que los niños se mantengan en esa disciplina, que aparte no es nada de fácil, porque ellos aprenden a leer partitura, aprenden a tocar con las 2 manos, memorizan y todo eso, que igual es una práctica difícil y si no se mantiene con constancia es más difícil todavía mantenerla en el tiempo. Entonces, en este momento lo más importante es que los niños sigan practicando, que mantengan la disciplina de la clase. Y la clase, bueno, trata varios puntos. Primero hacemos un poco de conocimiento teórico, donde los niños aprenden los acordes, aprenden a tocar los acordes en el piano, escalas y todo eso. Ellos también aprenden a leer partitura. Algunos tienen sus propias creaciones también, que eso este año le estamos dando más énfasis de que ellos puedan hacer su propia música. Ellos aprenden a memorizar también las piezas que tocan para después tocarlas en un futuro en un concierto. Entonces son varias prácticas que requieren harta constancia. Y ahí estaba el momento cuerpo de la semana con Valeria, la profe de piano de Toki, de la escuela Toki, que sigue haciendo clases gracias al Proempleo y esta relación virtuosa entre la Corporación de Cultura y la ONG Toki. Eso es posible gracias a la gestión de la corporación. Por eso Tenemos a Francisco Jaoa, gerente general de la Corporación de Arte y Cultura, y Orana Maururu. Bueno, esta amistad que tenemos con Toki, colaboración, ha sido de muchos años. Desde el principio, desde que no había Toki. Desde que no había Toki. Desde que no había. Y siempre mantenemos comunicación con Mahani, que está en Temuco haciendo sus estudios. Y bueno, sí, había que continuar con eso, con los alumnos que están ahí en clases de piano y de violonchelo. Así que ellos están esperando próximamente hacer una presentación de la orquesta acá en la isla. Obviamente por la situación de la pandemia no se ha podido hacer. Y es súper interesante esto también porque les permite a los niños distraerse, a las profesoras también les permite continuar con sus clases. Que
tienen clases varias veces a la semana, así que es un aporte importante. Y esta semana Toki además nos hizo un homenaje en sus redes sociales, agradeciendo también la labor de nosotros como Bueno, corporación. estuvimos colaborando en un jare que hicieron, un jare vaca, con el financiamiento de un toldo. Bueno, esto siempre ha estado en la línea de un manga que tenemos, uno de los pilares estratégicos de la corporación, que es el apoyo a los artistas, a los agentes culturales de la isla. Esto, igual este año, por el tema de la pandemia, obviamente, ha ido cambiando también. Hemos enfocado todos los recursos En el tema del proempleo. En el tema del proempleo, en Manhattan. Y obviamente hemos suspendido, la verdad, todas las actividades hasta fin de año. Obviamente por la incertidumbre de la situación, también como corporación, como área de cultura, nos estamos reinventando también, estamos tratando de enfocar todo a través Tienen que ir cambiando las planificaciones. Exacto, de los medios y obviamente enfocado en el proempleo, que son más de 50 personas que están en el área de cultura y que administrar ese equipo consume bastante tiempo. Además no somos un equipo tan grande tampoco, que trabaja permanentemente en la corporación. Oye, Francisco, hace unos capítulos atrás tuvimos como invitada a las chicas del Cowork. Ya. ¿Cómo ha ido funcionando este tema del...? Sí, mira, la primera semana ha estado como semana de prueba, ya. Esta semana, o la próxima, ya va a haber horarios en las tardes. Ya están implementando sus primeros objetivos de generar capacitación desde el continente. El 1 de agosto comenzó también las clases que imparte Arturo Alarcón. Sí, son espacios que se van entregando. Obviamente tienen que estar cumpliendo con los protocolos. En estos días también ha habido un relajamiento y la gente llega al lugar sin su mascarilla, así que le pedimos que si quiere ir al cowork, que las use, porque aunque estemos en una sensación de seguridad, de salud, igual vamos a seguir los protocolos porque esto de la pandemia es para rato. Nuestros clientes más que tenemos hoy día son el del área del emprendimiento que están en el proempleo. La sala no es muy grande, pero ahí están generando la asesoría y el apoyo. ¿Qué se viene? ¿Hay alguna sorpresa por ahí? Porque las chiquillas nos comentaban que para agosto, septiembre se iban a venir como distintos talleres. Sí, lo que pasa es que nosotros vamos paso a paso, igual que en el tema de salud. Este año es súper incierto. Se habla de que a fin de mes vienen los retornados que se le dicen y se vuelven las restricciones. Entonces también vamos pasito a pasito, avanzando dependiendo de la situación. Ganas tenemos de hacer talleres, hay mucho entusiasmo, nos han ofrecido hacer talleres. Antes de la pandemia teníamos los talleres de danza, teníamos el festival de teatro. Entonces hay un montón de ofrecimientos, pero claro, ¿cómo lo vamos a hacer si estamos en una situación? Hay que respetarle al TAPO, que en un momento dijo el alcalde. Como institución pública también tenemos que respetar, dar el ejemplo. ¿Ya? Y eso es avanzando, así que nosotros somos los primeros que queremos generar entretenimiento, desarrollar actividades culturales y apoyar a los artistas también que están en sus lugares, cada uno también con mucha incertidumbre, quizás más que nosotros, y que necesitan apoyo. Pero hoy día estamos enfocados en el proempleo. Inco, y eso de generar entretenimiento y de apoyar a los artistas locales y generar esta comunidad, ¿podría hacerse como utilizando lo que es la pantalla gigante que vimos el fin de semana pasado, que tuvo muy buena acogida en un evento que tuvimos comunitario? Bueno, para eso nosotros siempre estamos apoyando, aparte de la actividad cultural, la actividad social. Reuniones, ese día nos tocó apoyar el tema de la elección por un convenio que tenemos con el Consejo Anciano y otras actividades también. Pero en caso de la pantalla también nos ha llegado muchas ideas del cine para los autos, Autocine. Y entre otras. Pero claro, la restricción de los eventos de máximo 50 personas no nos permite, preferimos no hacerlo porque al final, aunque pasa si sobre todo lo hacen en un lugar muy abierto, van a llegar más personas porque faltan actividades. Por eso tratamos de un poco ir mejorando
otro pilar estratégico de nosotros, que son los medios, a través de los medios, como en las redes sociales que lo administras tú. Ya, para que se conozca, ir empoderando las figuras de áreas de cultura, informando qué se está haciendo, ir homenajeando a la gente y entregar la más información que se pueda. Podríamos darle la bienvenida a nuestro nuevo colega de la lengua, que es Tucura, ahí que está en backstage. Está tras las cámaras. Ven para acá a saludar a la gente, improvisando a esta hora. Improvisando. Siéntate. Sí. Bueno, aquí presentarle al Tucura. Nosotros como corporación, nosotros tenemos 4 pilares estratégicos. Uno es el Humanga, que le denominamos que es el apoyo a los artistas y a las entidades culturales, ya a través de financiamiento parciales y a veces completos de ciertos fondos. Está el Jángaro Areca, que nosotros que le decimos que son todos los eventos culturales que nosotros tenemos días, que yo creo que prontamente lo puedes presentar, que ya lo estamos presentando para el próximo año ya, que son temas de festivales de cine, de música, de teatro, el Mataquitipuca, algunas ferias, etc. El tema de los medios comunicacionales, que están la radio, la televisión, que están la ministra de la corporación, y obviamente todo lo digital, que hoy día es como lo más innovativo también, como una forma de llegar a la gente. Las infraestructuras culturales también, que es el espacio del centro cultural, que estamos también con un proyecto de renovación, de mejoramiento del lugar, sí. Mejor paso a paso. Sí. Y obviamente es parte, antes de presentarle al Tucura, es presentar un pilar que nosotros no lo teníamos fuerte, sino era como parte transversal de todo, que es la lengua. Obviamente la lengua hoy día se repite, que es la importancia. Así que Tucura, que es un joven, que eso es lo importante, está ahí trabajando con Humán Ajatureo. Academia de la Lengua Rapa Nui. Para la Lengua Rapa Nui. Exacto. Sí, ahí ya llevo un año trabajando ahí con un equipo bastante comprometedor. La verdad que hemos hecho diferentes trabajos. Nos estamos más enfocados para los niños, para crear material, cuentos, música. Y eso, hay que impulsar y revitalizar la lengua en todos los aspectos posibles. Y ahí Tucura va misión. a jugar como ese rol de nexo también entre la Corporación de Cultura y la Academia, y a su vez también nos va a potenciar las publicaciones, el video Rapa Nui en los programas como Jángaro Areca. Así que te damos la bienvenida, Tucura. Gracias, Bienvenida, Cami. Estoy súper feliz de poder ayudar en este compromiso que hay, porque de verdad nuestros niños no están hablando la lengua, no se sabe cómo escribir cada palabra, y nosotros como academia estamos regularizando palabra por palabra, poquito a poquito, viendo todo el tema gramatical. Hemos visto unos videos también en las redes sociales que aparece la Rachi, que enseña todo, ponte tú a hacer sopa y pillas, todo en Mananga Rapa Nui, así que están full enfocados en los niños. Sí, lo que falta en la isla también, esperemos que nosotros a través de Pilar lo queremos lograr, que es la articulación. Hoy día hay varios espacios, iniciativas importantes que se necesita articular, está el JONAA, está el Humán Ajatureo, está las unidades de CERPLAC, del DAIN, de los colegios, están las iniciativas propias a través de fondos CONADI, del Ministerio de la Cultura, que son algunos líderes en temas de lengua que van desarrollando talleres como la Virginia, la tiene María Eugenia, Arturo Alarcón, que van realizando diferentes. Todo ese grupo yo creo necesitamos articular para llevar un plan maestro, yo creo, para ir recuperando el tema de la lengua. Y para ir traspasando eso hacia los niños ¿sí? Y también a las comunicaciones en general, porque yo creo que es una debilidad también que muchas veces nos dejamos estar, porque es más rápido, porque es más fácil. Y hacer el esfuerzo yo creo que vale la pena siempre. Sí. Bueno, y hoy día JONAA, los niños están hablando el idioma, sus papás están hablando el idioma en sus casas, y de verdad que eso es un avance importante en materia de revitalización, porque antes en los jardines comunes tradicionales se pierde eso, se pierde que el papá llega, habla español, el profesor habla español, y hoy en día por lo menos ya hay un equipo conformado en ese jardín que es un ejemplo para nosotros como comunidad y un ejemplo también para las islas polinesias de habla nativa. De la lengua madre. De la lengua materna, claro.
Súper Tucura. Oye, Tucura, ahora nos vamos a ir a una sección que se llama, necesito que me ayudes a pronunciarla porque me han dicho que no la pronuncio muy bien, que es Kamataki Tepuka. ¿Cómo se diría? Kamataki Tepuka. Kamataki Tepuka. Esta vez nos acompaña Ludo con el libro Ica. Antes de ir a eso, queremos agradecerles por estar con nosotros aquí hoy día. Francisco, que fue ahí improvisado, hay que sincerarlo también porque teníamos muchos entrevistados para hoy día y bueno, la vida es así, las circunstancias son así, a veces se nos caen los entrevistados y también a Tucura que se atrevió, que no quería salir y yo lo obligué, porque hay que hacerlo así y bueno, eso. Nos vamos entonces a la sección Kamataki Tepuka con el libro Ica presentado por Primo Ludovic Burstuk. A continuación. Yorana korua et mo mahingo at kainga, e hangao mo kia tu kia korua et Tepuka, Tepuka nei o Ica o te Taote Sea. Me gustaría saludar a toda la comunidad y recomendar un gran libro que es el libro Ica del doctor Sea, que en paz descanse. Bueno, su aporte para la comunidad es que simplemente el autor, como apasionado del mar, estuvo buceando muchos años y también con grandes pescadores de la isla, de lo cual ha podido rescatar varias herencias culturales ligadas al mar. Por ejemplo, si nosotros miramos acá, podemos apreciar todos los nombres que están asociados a una gran especie que a nosotros nos gusta, que es el nanue, por ejemplo, pero por cada especie existe un nombre y también por cada tamaño de especie existe un nombre. Por eso que es una gran recomendación que yo hago a toda la comunidad para que lo tenga y lo compartes con sus hijos para mantener y conservar nuestro mar. Yorana Korua, Maururu. Aportarnos tu conocimiento de este libro Ica del Taote Sea, como decía ahí Alfredo Sea, Alfredo, que estuvo acá en los años 70 haciendo la recopilación completa de este libro, que fue lanzado en agosto, justo en este mes que estamos, del año 2016. Y para muchas personas locales de Rapa Nui, este doctor fue una inspiración realmente y era muy interesado por todo lo que es la fauna marina de Rapa Nui. Este libro además cuenta con unas ilustraciones preciosas, son más de 150 ilustraciones que mezclan toda la información científica y antropológica. Y cuenta también con canciones con y música de muchas tradiciones de acá de Rapa Nui con respecto al tema del mar Kami. Muy recomendado, ya saben, nuestra amiga Ula lo tiene por ahí, Rapa Nui Press, lo pueden encontrar también en Santiago para los que nos ven por YouTube, porque muchas veces nos preguntan cuando subimos las recomendaciones del libro a redes sociales, ¿dónde lo puedo comprar? Bueno, en la isla está Ula. ¿Dónde la Ula? Sí, Pago Gallo, al frente de la MUNI. También lo pueden conseguir en las bibliotecas para consultarlo, para leerlo, en el museo o en el Centro Lector Catipari. Y también sale mucha información en Google. Ah, en Google también. Sí. Oye, y hablando de mar, se nos fue un detalle con el jefe Francisco Jao, así que lo vamos a hacer pasar porque nos tiene una invitación muy importante para el día domingo. Adelante, adelante. Pasa que también en el tema del proempleo hay un equipo de buzos que venían hace tiempo trabajando con una idea y junto con ellos lo desarrollamos, que es hacer trabajos audiovisuales del mar. Hicieron uno muy bonito que es de Temoana, ya, Manaora Temoana, que lo vamos a estrenar este día domingo, después de las noticias, así que los invito a ver, a conocer las profundidades de este gran territorio que tenemos, que estamos rodeados de ello, que es el futuro de Rapa Nui, que es el océano, que son los mares. Así que lo invitamos a ver este primer capítulo. Manaora o Temoana. Manaora o Temoana, este día domingo después del noticiario como estreno.
Viene, entonces va a estar bueno ese estreno. Sí, son bonitas las imágenes. La semana pasada lo estuvimos presentando. Hay catedrales, cuevas, acantilados. Las imágenes son espectaculares, así que no se lo pierdan. A las 22 horas después del noticiero Hora Panú. 21:30 después del noticiario. Y después viene el estreno de la película como todos los domingos para que no se preocupen los fanáticos del cine. Oye, Cami, y antes que salga nuevamente Francisco de las pantallas, vamos a hacerle la bienvenida a tenemos un nuevo auspiciador para nuestros invitados, que es Taylor Apanui, así que Francisco te vas regaloneado ahí a comer algo Tucura dulce, también, a la casita, y también tenemos uno para el Tucura, ¿cierto? Bienvenido Tucura. Bienvenido Tucura. Gracias, Camila. No de la espalda a la tele, no de No le dé la espalda, mal. Así que... Muchas gracias, se lo vamos a llevar al equipo y bueno, pedirle a la comunidad también, yo creo que lo hacen todo el mundo, es de apoyar los emprendimientos, ya que estamos en economía cero, turismo, y estamos para rato así que todos estos apoyos, apoyemos a toda la gente que está ahí tratando de salir adelante en esta situación. Oye, ¿me puedo sumar a esa invitación para decirle también a la gente que nos está viendo y quiere hacer algún regalo para nuestros televidentes? También nos pueden contactar y nosotros felices les regalamos a nuestros espectadores. Hacemos nuestros concursos, sí, que son Aurora. bien... Muchas gracias, Francisco, por la invitación al estreno que se viene el domingo. Adiós. ¿Y qué nos toca ahora, Mahani? Ahora, Cami, me voy a cambiar de lado, nos vamos a recomodar y nos vamos a ir con el Cajimene Coe Irotoitu Ujare. Esta semana nos acompaña Natalia Teao con una canción que ha sido súper como conocida. Es de viralizada. Es de una artista mexicana y ella la interpreta acá. Así que vamos a verla y después comentamos un poquitito más. Iorana Korua Ta'atoa, Toku Ingoa con Natalia Teao Arancibia. Soy auxiliar de párvulos, trabajo en el jardín Lucy Majaturiba en este momento y los quiero deleitar con una canción muy poderosa, con sentido hacia la violencia a la mujer, hacia la violencia a todas las personas, a todes. Así que con mucho cariño va esta canción. Se llama Sin Miedo. Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo. Si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas. Soy Claudia, soy Esther y soy Teresa. Soy Ingrid, soy Fabiola y soy Valeria. Por la fuerza, soy la madre que ahora llora por sus muertas y soy esta que te hará pagar las cuentas. Todo lo incendio, yo todo lo rompo. Si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas. Soy Claudia, soy Esther y soy Teresa. Soy Ingrid, soy Fabiola y soy Valeria. La madre que subiste por la fuerza. Soy la madre que ahora llora por sus muertas. Y soy esta que te hará pagar las cuentas. Iorana Korua. Y ahí estaba la canción Sin Miedo, interpretada por Natalia Teao, una canción súper fuerte, súper potente, Cami. En contra del femicidio, así que me encantó a mí. Y hoy día yo vi el video, pero cantaba por la original. La Nati Teao fue la primera persona que nos mandó un video cuando iniciamos todo esto del Cajimene Coe Irotoitu Ujare, cuando estábamos en cuarentena. Y quisimos volver a grabarla con este tema porque ella misma también lo hizo en internet y se viralizó así, power. Así que por eso la quisimos invitar nuevamente a que cantara con nosotros esta linda canción
que trata sobre el femicidio. de las... Así que muchas gracias a la Nati ahí en tu casa, Maururu. Y también les queremos contar que durante esta semana se cumplieron 5 años de la muerte de Margot Loyola. Margot Loyola es la folclorista que tiene una relación muy estrecha con Rapa Nui. En nuestro Facebook, Corporación Cultural Rapa Nui, pueden conocer parte de esa historia en la isla, de en las fiestas Sausau y también de toda esta relación que tuvo con muchos cultores Rapa Nui y lo que pensaba ella también acerca de la que era la voz y la música de los pascuenses en ese momento. Sí, y también en Instagram nos pueden seguir en @culturarapanui y nos pueden escribir cualquier sugerencia a agenda@rapanui.net. Si quieres ser un nuevo auspiciador del programa Jángaro Areca, escríbeme a mí o a la Cami, así que para que podamos ir sumando auspiciadores, Cami, porque vamos súper bien. Ya no los aburrimos más, empezamos a despedir el programa. Les recordamos el horario de que si no nos vio hoy viernes, estamos el día domingo a partir de las 13 horas aquí en el canal Mata de Rapa Nui. Sí, a las 13 horas y el sábado Jacatecate Manau a las 9 de la noche y después viene Papa Ona Tupuna, el informativo en lengua Rapa Nui, ahí conducido por Katiki Wilkins. Ina Corejumo Mata Itai Maiko Orúa, Mahanapaes, Ora Iba Otepo. Y Orana. Y Orana. ¡Feliz!